En esta nueva serie que comenzamos hoy, vamos a hacer un viaje a través de la Biblia para encontrar el hilo conductor que se extiende de principio a fin en ella. Este hilo conductor de color rojo carmesí nos habla de la redención, Es el hilo conductor de la sangre de Jesús. Amén. Con la llegada de Jesús a la tierra, llegó la gracia divina para toda la humanidad. La gracia no es un tema más entre muchos otros, sino que desde la perspectiva del nuevo pacto, la gracia es la misma persona de Jesús. ¿Ok? Dicho de otra manera, la gracia divina tiene un rostro, y este es el rostro de Jesús. De acuerdo al diccionario, la palabra gracia tiene diferentes aplicaciones, pero su significado principal es favor inmerecido. Si bien la Biblia nos habla de los dones espirituales o dones de gracia, la gracia divina no se limita a los talentos o capacidades que Dios repartió entre los creyentes, pues de esa manera estaríamos basándonos en las obras que realizamos por medio de dichos dones. De esa manera estaríamos basándonos en las obras que realizamos por medio de dichos dones. Cuando hablamos de la gracia divina, estamos refiriéndonos al favor inmerecido. De igual manera podemos hacernos acreedores al favor divino. Él nos otorga dicho favor en forma totalmente inmerecida. Por eso, repito, gracia es sinónimo de favor inmerecido. Naturalmente que junto con ese favor, Dios nos concede dones y capacidades para servir en su reino. Pero lo primero y principal, y antes de otorgarnos dichos dones, nos dio a Jesús, la gracia divina personificada. Nosotros, como hijos de Dios, contamos con el mismo favor divino que Jesús. La misma gracia divina que reposaba sobre la vida de Jesús es la que reposa ahora sobre nosotros. Esto es lo maravilloso del nuevo pacto. Jesús no vino a traernos algo que él mismo no hubiese tenido. Jesús era justo delante de su Padre y nosotros, gracias a él, hemos sido justificados delante de Dios. Jesús es el Salvador y vino a traernos la salvación. Jesús contaba con el favor de su Padre y nosotros también recibimos ese favor. Es maravilloso saber esto, ¿verdad? Te invito a ir conmigo al libro de Mateo capítulo 1. Allí encontramos la genealogía de Jesucristo y juntos vamos a descubrir qué es lo que ella nos muestra. El árbol genealógico de una persona nos muestra la procedencia de una familia en el cual se encuentran generalmente antepasados muy ilustres. La genealogía de Jesús comienza de una manera maravillosa y nos dice que uno de sus antepasados directos era el mismísimo rey David. Luego nos habla también de Abraham, quien fue uno de los mayores patriarcas del Antiguo Testamento. Siguiendo la línea, aparecen Isaac su hijo y Jacob su nieto. Todos estos nombres corresponden a grandes personalidades del Antiguo Testamento. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aquí aparece la mención de Tamar, quien era una mujer. De acuerdo a la cultura de aquel tiempo, ninguna mujer podía formar parte del árbol genealógico de una persona. ¿Encontramos aquí un error bíblico? ¿Se trata acaso de una equivocación del evangelista Mateo? Como he mencionado anteriormente, en la cultura del pueblo de Israel por aquel entonces, era totalmente inusual que las mujeres fueran mencionadas entre los ascendentes de una persona. Sin embargo, así y todo, aquí aparece esta mujer cananea de nombre Tamar. La gran mayoría de las personas no tiene idea alguna de quién fue realmente esta mujer.
En primer lugar, Tamar ni siquiera pertenecía al pueblo de Israel, sino que era extranjera. Esta mujer, quien había enviudado 2 veces sin tener descendientes y a causa de haberse sentido defraudada por su propio suegro, quien no quiso entregarle otro de sus hijos como se lo había prometido, se hizo pasar por una prostituta, engañándole así también a él. Como resultado de esa relación fortuita con su propio suegro, ella quedó embarazada con mellizos, uno de los cuales es Fares, ver Génesis capítulo 38, quien continúa en la línea genealógica de Jesús. Podríamos decir que esta mujer, con semejantes antecedentes, no tendría que formar parte de esta genealogía, ¿verdad? Continuemos leyendo el pasaje de Mateo capítulo 1, versículos 3 y 4. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Aquí parece ir mejorando la situación, pues tanto Naasón como Salmón fueron jefes de tribus de Israel. Salmón era incluso príncipe. Si continuamos leyendo encontramos a Rahab, y con eso vuelve a aparecer otra mujer, quien no contaba con una muy buena reputación. A esta altura podríamos preguntarnos por qué razón es que la Biblia no menciona a mujeres más nobles tales como Sara, la mujer de Abraham, o Rebeca, la mujer de Isaac. ¿Por qué aparecen en la genealogía de Jesús precisamente estas mujeres de moral bastante dudosa? Rahab era una prostituta que vivía en Jericó. Rahab no se prostituyó una única vez, como lo hizo Tamar, para engañar a su suegro, sino que ella practicaba la prostitución de manera deliberada y constante. Lamentablemente no podemos decir que Rahab era una mujer de estirpe noble y con un título universitario, sino que ella mantenía relaciones sexuales a cambio de dinero. Ella era una conocida prostituta desde hacía muchos años y practicaba su oficio en su casa sobre los muros de Jericó. Rahab, una mujer que vendía su cuerpo por dinero, aparece en la genealogía de Jesús, y ahora parece ser que las cosas se vuelven a empeorar. Continuemos leyendo. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isa. Ahora encontramos a Ruth, y con esto aparece otra vez una mujer en el árbol genealógico de Jesús, lo cual, como habíamos dicho antes, era algo completamente inusual en la cultura de aquel tiempo. Naturalmente que en nuestra cultura actual las cosas son diferentes, pero cabe recordar que estas personas vivieron hace muchos miles de años atrás, y además que la Biblia no es un libro escrito para la mentalidad del mundo occidental. La cultura oriental es completamente diferente a la que estamos acostumbrados nosotros. Como hemos visto, en la genealogía de Jesús aparece aquí nuevamente una mujer. Su nombre es Ruth. Su hermosa historia de redención está relatada en el Antiguo Testamento en el libro que lleva su nombre. Ruth, como mujer moabita, estaba bajo una maldición. Los moabitas eran un pueblo maldecido y no podían pertenecer al pueblo de Dios. Sin embargo, así y todo, Ruth decidió aceptar al Dios de Israel y formar parte del pueblo de Dios. Ruth era la nuera de Noemí, una mujer judía, y cuando quedó viuda, decidió acompañar a su suegra en su regreso a Israel. De acuerdo a las leyes y costumbres de aquel tiempo, Ruth, como mujer moabita y estando bajo la maldición de ese pueblo, no tenía derecho legal a habitar en la tierra de Israel. A pesar de ello, ella
María fue redimida por Booz y con esto adquirió el derecho legal para habitar en la tierra de Israel y entró a formar parte de la genealogía de Jesús. Booz representa simbólicamente a nuestro Señor Jesucristo, quien nos redimió de la maldición del pecado y nos otorgó el derecho legal a formar parte de su reino. La Biblia siempre nos habla en dos diferentes niveles, el natural y el tipológico. Continuemos leyendo nuestro pasaje. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la cual fue mujer de Urías. Reina Valera 1960. Después de la mención de un grande como el rey David, vuelve a aparecer otra mujer de la cual ni siquiera figura su nombre. Si conocemos la historia del Antiguo Testamento, sabemos que esta mujer se llamaba Betsabé. Ella es la cuarta mujer mencionada en la genealogía de Jesús. Salomón es el hijo de David, el cual nació como resultado de su adulterio con Betsabé y el consiguiente homicidio de Urías, su marido. En la genealogía que nos proporciona el Evangelio de Mateo encontramos que el nombre de Betsabé no es mencionado, sino que dice simplemente la mujer de Urías, quien era uno de los hombres más fieles y leales al servicio del rey David. El triste relato del adulterio que cometió el rey David lo encontramos en 2 Samuel capítulo 11. Él no solo tuvo relaciones sexuales con una mujer casada, sino que envió luego a Urías, su marido, deliberadamente a la primera línea de batalla con el propósito de que muera. Con esto David estaba tratando de ocultar su pecado. Hay que tener en cuenta que estamos hablando del árbol genealógico de Jesús, donde además de los hechos lamentables que formaron parte de la vida de sus antepasados, aparecen en la lista 4 mujeres que, de acuerdo a la cultura de aquella época, no correspondía que fuesen ni siquiera mencionadas. Esta es la línea genealógica que nos presenta Mateo. Vamos a saltear ahora algunos de los siguientes nombres para ir directamente al versículo 16, donde leemos lo siguiente: Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Aquí aparece María, quien es la quinta mujer mencionada en la lista genealógica. Y ahora el escándalo es todavía más grande, como si lo que hubiésemos visto hasta aquí no hubiese sido suficiente. Ahora se puso todavía peor, pues María quedó embarazada estando comprometida con José antes de haberse casado con él. Esto significaba un enorme problema para aquella época. De acuerdo a la tradición judía, debía transcurrir un periodo de tiempo equivalente a por lo menos un año entre el compromiso y el casamiento para demostrar públicamente que la novia era virgen y que no había tenido relaciones sexuales con ningún hombre. La pureza de la novia era tenida en alta estima. Dicho sea de paso, esto nos habla simbólicamente de la pureza de la Iglesia, la futura esposa de Cristo. ¿Qué es lo que sucedió en la historia de José y María? Ella quedó embarazada antes de casarse con José. De acuerdo a la ley de Moisés, esto era motivo de ser apedreada y José tenía el derecho de abandonarla. De hecho, eso era lo que él pensaba hacer, y esto hubiese significado la muerte para ella. De hecho, eso era lo que él pensaba hacer, y esto hubiese significado la muerte para ella. El embarazo de María fuera del marco matrimonial con su prometido José significaba un escándalo sin precedentes. ¿Quién es ese bebé que estuvo creciendo en su vientre? El mismísimo Señor Jesucristo. Como dije anteriormente, de acuerdo a la ley, la sociedad hubiera podido apedrearla y José hubiese tenido derecho legal de abandonarla, dejando sin efecto su relación con ella, lo cual de una manera u otra significaba la muerte para ella. Pero esto no fue así porque Dios escribe la historia por medio
medio de la gracia y no por medio de la ley. Dios escribe la historia por medio de la gracia y no por medio de la ley. Amén. ¿Sabes lo que Dios hizo con todas estas personas llenas de defectos y pecados que conformaron el árbol genealógico de Jesús? Las cubrió con su gracia, la cual sobrepasa grandemente todos los errores y pecados cometidos. En la historia de todos estos antepasados de Jesús, vemos reflejada nuestra propia historia. Eso quiere decir que independientemente de nuestro origen o las experiencias negativas que podamos haber tenido en el pasado, la gracia de Dios está por encima de todo. Me atrevería a decir que casi todos nosotros nos podemos llegar a ver reflejados en alguno de los aspectos que atañen a estas historias. Pero lo maravilloso en todo esto es saber que Dios no escribe la historia por medio de la ley de Moisés, sino sobre la base de su gracia. La gracia divina está por encima de la ley y de ninguna manera la inversa. Después de todo nos podemos preguntar, ¿por qué no eligió Dios el camino y las circunstancias ideales para traer a su Hijo al mundo? ¿No podría haber nacido Jesús recién un año después del casamiento oficial de José con María, como debería haber sido en forma ideal y de acuerdo a la tradición para que nadie tuviese nada que decir? ¿No podría haber quedado embarazada del Espíritu Santo después de haber contraído matrimonio con José, como estaba establecido? De esa manera se podría haber evitado el escándalo. Aunque nosotros no podamos entenderlo, Dios no eligió ese camino. Hoy en día estamos acostumbrados a ver que en casi todo el mundo se conmemora la hermosa historia de la Navidad con sus bonitos y tiernos personajes, ¿verdad? Sin embargo, esta fue la historia más escandalosa que puede haber existido. Un embarazo extramatrimonial era sinónimo de muerte segura. El bebé que crecía en el vientre de María no era un niño cualquiera, y el autor de aquel embarazo no era un ser humano cualquiera. Todos nosotros conocemos esa historia como el nacimiento virginal de Jesús, la cual forma parte de la doctrina y teología de la Iglesia conocida y aceptada en todos los círculos cristianos. Sin embargo, casi nadie tiene en cuenta que esa historia fue sinónimo de un gran escándalo. Se trata del escándalo de la gracia divina. Todo el mundo habla de la tierna y dulce historia de la Navidad, pero si leemos los detalles en los libros de Mateo o de Lucas, encontramos que las circunstancias de aquel momento eran bastante difíciles y peligrosas. José hubiese tenido el derecho de abandonar legalmente a María, y de hecho lo quiso hacer hasta que el ángel del Señor se lo impidió. María no portaba en su vientre a un niño cualquiera, sino al Salvador de la humanidad. La Biblia nos dice que Jesús, el Logos divino, se hizo carne y habitó entre los hombres. En el árbol genealógico de Jesús encontramos personas imperfectas y llenas de errores. Muchas de ellas representan nuestra propia historia. Muchas de ellas representan nuestra propia historia. Hay un conocido dicho popular que reza, de tal palo tal astilla, y este se emplea para referirse a las personas que adquieren algunas características o cualidades de sus padres o del entorno en el cual crecen o se crían. Sin embargo, esto no es siempre así. Jesús no provenía de una familia perfecta e ideal, ya que entre sus antepasados se encuentran personas de mal vivir y mujeres engañadoras. Él es descendiente directo de una prostituta, un adúltero y asesino, y su nacimiento fue producto de un embarazo extramatrimonial. Jesús, quien provino de una familia y una parentela bastante escandalosa, llegó a ser el Salvador del mundo. Lo que Dios nos
quiere decir con esto es que, aunque nuestro pasado haya sido difícil, Él puede cambiar las cosas para bien y hacer de ellas un futuro maravilloso. Jesús, cuya línea genealógica no fue la mejor de todas, llegó a ser el Salvador del mundo. Él es el Salvador no solo de los judíos, sino también de los gentiles, Con la mención de estas mujeres en la línea genealógica de Jesús, Dios está poniendo su gracia por encima de todos los defectos y errores humanos. El propósito por el cual Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé y también María, en total 5 mujeres, aparecen en la lista de los nombres de los antepasados de Jesús, es exaltar la gracia divina. Cabe recordar que en la numerología hebrea el 5 nos habla de la gracia divina. Todos los problemas, errores y fallos de estas personas no eran ni determinantes ni fatales. Eso quiere decir que siempre hay esperanza. Ninguno de estos fallos fueron tan concluyentes como para truncar las ilusiones o esperanzas de estas personas, sino que Dios, por medio de su gracia, las sacó de esas situaciones y las llevó a una posición de honor. Cada una de estas historias que hemos considerado refleja de una manera u otra algún aspecto de nuestra propia vida y nos enseña una lección de esperanza. Refleja de una manera u otra algún aspecto de nuestra propia vida y nos enseña una lección de esperanza. La historia de Tamar nos muestra cómo Dios la escogió con un propósito especial. La historia de Ruth nos enseña acerca de la salvación. La historia de Rahab nos habla de redención, La historia de Betsabé nos habla de dignidad real, Todas estas mujeres cometieron errores, algunos de ellos bastante graves, como para influir negativamente en su vida futura. Pero Dios tuvo la última palabra y las condujo hacia una vida feliz. Independientemente de los errores cometidos, Dios las eligió, las salvó, las restituyó y les devolvió la dignidad. Esta es obra de nuestro Dios. Aleluya. Por eso dije anteriormente que los errores y fallos de nuestro pasado no son determinantes en cuanto a un futuro lleno de esperanza. Dios nos concede siempre la oportunidad de tornarlo para bien. La historia de Job es un claro ejemplo de esto. Aleluya. Pues, a pesar de las peripecias y dificultades que les tocó pasar, Dios le ayudó a salir victorioso de todas ellas y su vida futura fue mucho más gloriosa de lo que había sido al comienzo. ¿No es maravilloso saber que no estamos solos, que contamos con la ayuda de Dios en cada situación de nuestra vida? Jesús sabe cómo se siente el ser humano cuando atraviesa diferentes circunstancias difíciles y por eso Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Si tú has tenido un pasado difícil o no te ha tocado la familia intacta y perfecta que hubieses deseado, no estás solo, sino que tienes a alguien que conoce perfectamente tu situación y está pronto para ayudarte y otorgarte un futuro glorioso. Nuestros errores y fallos nos conceden la posibilidad de hacernos acreedores al accionar de su gracia. La gracia divina no actúa de acuerdo a razonamientos humanos y los religiosos la odian por ello. La gracia divina es un escándalo para la religión. Dios escribe la historia por medio de su gracia y no de acuerdo a la ley. La gracia está por encima de la ley. Jesús tiene el señorío sobre la ley. De acuerdo a la ley, María tendría que haber sido apedreada. Si eso hubiese sucedido, no habría podido nacer Jesús, quien es la gracia divina personificada.
Esto demuestra que la gracia está por encima de la ley. ¡Gloria al Señor! ¿Ves? La gracia divina es mayor que nuestro pecado. La gracia divina es mayor que nuestro pecado. En Romanos capítulo 5, versículo 20, leemos en la versión Reina Valera 1960, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Hay una traducción que lo expresa de una manera todavía más concreta. La ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado, pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Nueva traducción viviente. Dios no le entregó la ley al ser humano para que viviera de acuerdo a ella, sino para que se diera cuenta cabal de la magnitud de su pecado. La ley determina claramente lo que es pecado, por lo tanto nadie tiene excusa. Este pasaje nos explica claramente que la ley se introdujo o apareció entre medio para mostrarle al ser humano lo que era el pecado. El plan de Dios, desde el principio mismo y hasta el final de la historia, siempre fue la redención. El árbol de la vida aparece en la primera página de la Biblia y también en la última. El plan de Dios siempre ha sido la redención. Dios le entregó los 10 mandamientos o ley al ser humano para que sea consciente de lo que es pecado y no para que intente vivir de acuerdo a ellos. Los 10 mandamientos muestran claramente cuál es el verdadero rostro del pecado. Pecado es adulterio, homicidio, profanar aquello que Dios llamó santo, idolatría, mentira y codicia. Por medio de la ley conocemos lo que es pecado y nos damos cuenta cabal de su magnitud. Jesús dejó bien en claro que al ser humano le es imposible tratar de guardar los 10 mandamientos. No es suficiente con no llegar a cometer el acto mismo del adulterio, sino que con solo tener esos pensamientos ya se ha pecado. Dios no es un Dios malo y perverso que nos ha dado algo que no podemos cumplir para luego condenarnos, sino que nos ha dado algo para que nos demos cuenta que necesitamos un Salvador y que no podemos cumplir por nosotros mismos. El propósito de la ley o los 10 mandamientos es ensalzar la obra de la gracia. Dios le dio los 10 mandamientos al ser humano para que sea consciente del enorme valor de la gracia. Cuando nos damos cuenta de la magnitud del pecado, es cuando comenzamos a valorar realmente la gracia. No podemos valorar realmente lo que es la gracia divina si no conocemos lo que dice la ley. Actualmente existe una tendencia muy pronunciada en el ambiente cristiano a hablar solamente del amor de Dios como si el pecado no existiera. Naturalmente que Dios es amor, pero la realidad del pecado es innegable. Cuando conocemos la magnitud del mismo, entendemos la profundidad de su gracia. Algunos predicadores hablan de la gracia divina como si esta fuera la cosa más común y corriente que puede existir. Esto no está bien, pues la gracia divina es algo muy especial y tiene un valor incalculable. No podemos considerar la gracia divina como si fuera algo normal, común y corriente, sino que ella es lo más preciado que puede existir. Jesús tuvo que morir en la cruz para que nosotros pudiéramos acceder a la gracia divina. Algo muy importante que muchos no llegan a comprender es que Jesús no solo pagó por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos recibir los beneficios de la gracia, sino que cumplió también con las demandas de la ley. Dicho de otra manera, Él cumplió con las dos partes. Jesús cargó sobre sí mismo toda la maldición de la ley. La Biblia afirma que aquel que es colgado de un madero es maldito. Jesús cargó sobre la cruz
cruz con esa maldición para que nosotros podamos tener la bendición divina. Por eso, si bien por medio de su obra Él nos concedió el beneficio de la salvación, no dejó de cumplir con las demandas de la ley. Él cargó con la maldición que nos hubiese correspondido a nosotros para otorgarnos la bendición que no merecemos. El mensaje y la enseñanza acerca del amor del Padre tiene una grandísima importancia. De hecho, nosotros como iglesia local y también por medio de nuestra escuela bíblica predicamos y enseñamos mucho acerca de este tema. Pero hay quienes hablan del amor del Padre como si para Dios el pecado no tuviera ninguna relevancia. Es bastante peligroso poner el énfasis solo en el amor del Padre, olvidándose al mismo tiempo que Él no tolera el pecado. Romanos capítulo 2 nos habla de la bondad de Dios, pero también de su justicia. Cuando nos damos cuenta de la magnitud de nuestro pecado, valoramos grandemente la gracia divina. Es importante que escuchemos el correcto mensaje de la gracia y no uno que solo enfatiza una parte. En Romanos capítulo 5, versículo 20, versión Reina Valera 1960, leemos: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Por eso, reitero, cuando nos damos cuenta de la magnitud de nuestro pecado, valoramos muchísimo más la gracia divina. Recién allí nos damos cuenta que la gracia divina supera grandemente nuestros pecados y transgresiones. Cuando leemos acerca de los errores, fallos y pecados de esas personas que conforman el árbol genealógico de Jesús, nos damos cuenta que la gracia divina supera grandemente nuestros pecados y transgresiones. Cuando leemos acerca de los errores, fallos y pecados de esas personas que conformaron el árbol genealógico de Jesús, nos damos cuenta que la gracia divina fue mucho mayor. Cuando entendemos que Dios extiende su gracia divina sobre nosotros a causa de que Cristo pagó el precio que correspondía por el pecado, la valoramos muchísimo más. La gracia está por encima del pecado y es mucho más abundante que éste. Para poder valorar realmente la gracia, tenemos que entender cuál es la magnitud del pecado. En Jesús, la gracia personificada, vemos reflejada la gloria de Dios. En Juan 1:14 leemos lo siguiente en la versión Reina Valera 1960. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Como ya hemos visto en enseñanzas anteriores, en el idioma original griego, gracia y verdad se escriben en singular, pues son una y la misma cosa. El apóstol Juan conoció a Jesús personalmente. En este pasaje, él se refiere a Jesús en relación a la gloria de Dios. Es interesante notar que la palabra gloria aparece dos veces en este enunciado. Jesús, quien es la gracia divina personificada, es al mismo tiempo la gloria de Dios. Hay algunos que se preguntan, ¿qué es la gloria de Dios? Precisamente la gracia. Cuando experimentamos la gracia divina, somos exaltados por medio de la gloria de Dios. ¡Aleluya! La palabra nos dice que el que se humilla será ensalzado y recibirá más gracia. Cuando vemos a Jesús estamos viendo la gloria de Dios. En la lista de las personas que conformaban el árbol genealógico de Jesús encontramos, además de los hombres, la mención de estas 5 mujeres: Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé y María. Dios las ensalzó por medio de su gracia. A través de todas sus historias se extiende el hilo conductor de la gracia divina. Te invito a que prestes atención a ese hilo conductor de la gracia divina en tu propia vida. Es importante que seas consciente de ello. Si no lo ves, te vas a sentir frustrado y desilusionado con el Señor. El mundo que nos rodea nos oprime constantemente y a menudo nosotros, a pesar de ser creyentes, nos desilusionamos y perdemos el ánimo rápidamente.
Tenemos que pensar que cuando nos encontramos en esta situación, Dios siempre tiene preparada una salida. Por eso es importante descubrir ese hilo conductor de su gracia en nuestra vida. Cuando lo descubrimos, nos damos cuenta que nada nos sucede por casualidad ni por accidente. Nuestra vida no es producto de la casualidad, ni estamos en este mundo por accidente, sino que Dios así lo ha querido y tiene un plan para nuestra vida. El hilo conductor de su gracia se extiende sobre nuestra vida de principio a fin. Hay veces que, a causa de las circunstancias, parecería que nuestra vida está pendiente de un hilo, sobre todo cuando tratamos de vivir de acuerdo a la ley. Podríamos decir que hay dos tipos de hilos que sostienen nuestra vida. Por un lado, el hilo de la ley, el cual es débil e inseguro y está propenso a cortarse en cualquier momento. Y por otro lado, el hilo rojo de la gracia divina que nos sostiene y guía hacia un futuro glorioso. En Deuteronomio capítulo 28, versículo 22, leemos algo que tiene que ver con la ley. Leemos este versículo de la versión Biblia latinoamericana. Tu vida estará ante ti como pendiente de un hilo, y andarás asustado de noche y de día. Aquellos que intentan cumplir la ley para agradar a Dios viven en constante zozobra, y es como que sus vidas penden de un hilo el cual es tan débil que se corta de nada. Otra traducción lo expresa de la siguiente manera: tu vida siempre penderá de un hilo. Día y noche vivirás con miedo y ninguna seguridad de sobrevivir. Nueva traducción viviente. Tratar de agradar a Dios por medio del cumplimiento de la ley produce temor e inseguridad. El ser humano no puede cumplir de ninguna manera con las demandas de la ley. Para eso murió Cristo. La razón principal por la cual muchos creyentes se frustran y desilusionan con demasiada rapidez es porque intentan vivir la vida cristiana bajo el yugo de la ley. A menudo estas frustraciones y desilusiones se convierten en un círculo vicioso que conduce a bajar los brazos y a abandonar todo. Pero esto tiene que tener un punto final. No estoy queriendo decir con esto que estemos totalmente exentos de pensamientos de desánimo, pero esos tienen que ser pasajeros y de ninguna manera tienen que ser determinantes. Todos nosotros somos atacados de tanto en tanto y de una manera u otra con desánimo y desaliento, pero no por eso vamos a abandonar todo. El versículo que acabamos de considerar tiene que ver con la ley, pero gracias a Dios que no estamos más bajo la ley. De hecho, la ley de Moisés nunca fue dirigida a nosotros los gentiles, sino que ésta le fue dada a los judíos. Nosotros los creyentes estamos bajo la ley de Cristo y Él nos dirige por medio del hilo conductor de su gracia. El libro de Josué nos habla del cordón escarlata que Rahab ató a su ventana como señal para que su casa no fuese destruida cuando Israel fuera a tomar la ciudad de Jericó. Este cordón escarlata o cordón de grana, como se denomina también en algunas traducciones, nos habla simbólicamente del hilo conductor de la gracia. En Josué capítulo 2 versículos 18 al 21 leemos acerca de la recomendación que le hicieron los espías a quienes ella daba refugio. Leemos de la versión Biblia de las Américas: a menos que cuando entremos en la tierra, ates este cordón de hilo escarlata a la ventana por la cual nos dejas bajar, y reúnas contigo en la casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la casa de tu padre. Y sucederá que cualquiera que salga de las puertas de tu casa a la calle, su sangre caerá sobre su propia cabeza, y quedaremos libres. Pero la sangre de cualquiera que esté en la casa contigo, sobre nuestra cabeza, si alguien pone su mano sobre él. Pero si divulgas nuestro propósito, quedaremos libres del juramento que nos has hecho jurar. Y ella respondió: conforme a vuestras palabras, así sea. Y los envió, y se fueron. Y ella ató el cordón escarlata a la ventana. Rahab procedió de acuerdo a lo que había pactado con ellos
ellos antes de dejarlos ir. Rahab es una mujer y en la simbología bíblica la iglesia de Cristo es representada por una mujer. El cordón escarlata representaba simbólicamente a Cristo y a su obra de redención. Ella salvó su vida y la de toda su familia gracias a este cordón escarlata. Dicho de otra manera, ella tenía a Jesús en su casa. Él estaba representado en este cordón escarlata que colgaba de la ventana de su casa, y eso le salvó la vida y le otorgó seguridad. Esto nos habla simbólicamente de la iglesia, donde tenemos salvación y seguridad. El hilo conductor escarlata de la gracia divina, que ofrece salvación y seguridad, debería ser visible para todos en la casa de Dios, su iglesia. En el gráfico que observamos a continuación, encontramos la letra hebrea G. En español se escribe HE. Como ya hemos visto en enseñanzas anteriores, esta es la quinta letra del alfabeto hebreo y es representada por medio de una ventana. Como ya sabemos, todas las letras hebreas son pictogramas con un simbolismo en particular. La G nos habla de la gracia divina. En este otro gráfico vemos una ventana con un cordón escarlata colgando de ella. Esta fue la señal que le salvó la vida a Rahab y a toda su familia. Teniendo en cuenta todo lo que hemos estado considerando, podríamos decir que en la gracia divina encontramos nuestra salvación. La historia de Rahab lo ilustra perfectamente. Te animo a descubrir el hilo conductor de la gracia divina en las páginas de la Biblia y a verlo en tu propia vida personal. Amén.